Buenos días, bienvenido a una nueva actualización del Ministerio de Salud Pública sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en territorio nacional. Es miércoles 27 de octubre del año 2021. Hoy empezamos más temprano esta transmisión porque a las 9 nos conectaremos con la señal de la Asamblea Nacional del Poder Popular a propósito de la 9ª legislatura. Hoy conversaremos como parte de esta transmisión sobre cómo ha impactado e impacta la COVID-19 en pacientes con cáncer, cuál es el manejo clínico de los pacientes oncológicos una vez que han padecido esta terrible enfermedad en el contexto de la pandemia de COVID-19. Para ello contamos ya en el estudio con la presencia de la doctora María del Carmen Yantá Abreu, miembro del Grupo Nacional de Psicología. Esto será en el segundo momento porque antes pasamos ya de inmediato al análisis de la situación epidemiológica en la nación. Está junto a nosotros la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, y doy la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, Gisela, buenos días a todo el equipo que hace posible las transmisiones, a la intérprete de lengua de señas, a la profesora Yantá, que nos acompaña hoy, que siempre con un grupo de consejos para los pacientes que han tenido la COVID y los que pueden tenerla en un momento determinado. Bueno, hoy comenzando la información con indicadores que con una estabilidad en la reducción del número de casos realmente se sigue manteniendo. Y bueno, comenzamos informando y lamentando el fallecimiento de 9 personas con COVID-19 de 6 provincias y de 7 municipios. En la provincia de Artemisa fallecen 3 personas, todas del municipio de Bahía Honda. En Holguín, los 2 fallecidos de los municipios de Holguín y Sagua de Tánamo. En Pinar del Río fallece una persona del municipio Sandino. En Las Tunas, el paciente con COVID-19 que fallece del municipio Amancio Rodríguez. En Granma fallece una persona con COVID-19 del municipio de Jiguaní y el fallecido de la provincia de Santiago de Cuba del municipio de Songo La Maya. Los grupos de edades, entre 50 y 59 años, uno de los fallecidos, entre 60 y 69, uno de los fallecidos, entre 70 y 79, 5 fallecidos y entre 80 y 89, 2 fallecidos. No tuvimos ninguno de los fallecidos dentro del grupo de menos de 50 años de edad, ni entre el grupo de 90 años y más. En resumen, menores de 60 años, uno de los fallecidos, el 11,1%, y el de 70 años y más, sí es el grupo de población que se mantiene, el grupo de personas, el grupo etario que se mantiene con el mayor por ciento de los fallecidos, lo cual se comprende teniendo en cuenta los riesgos de estos pacientes. 7 de los fallecidos, que es el 77,8%. Poca diferencia entre los sexos, 5 del sexo femenino, discreto predominio, y las comorbilidades que presentaban estas personas que lamentablemente fallecieron, 9 de ellos con hipertensión arterial. O sea, el 100% tenía hipertensión arterial. Cardiopatía isquémica 3, diabetes mellitus 2, accidente vascular encefálico 2, una persona presentaba obesidad, una persona con insuficiencia renal, una persona con cáncer, 4 personas, con otras comorbilidades, entre las cuales se encontraban, como se puede ver en el gráfico, el trasplante renal, una psoriasis, una persona que era ciega lamentablemente y una persona que presentaba gota. Estas son las comorbilidades que presentaban estas personas que lamentablemente fallecieron y que damos las condolencias a sus familiares y amistades. De esta forma, Cuba amanece con 14.650 pacientes ingresados en diferentes estadios relacionados con la COVID-19, 8.210 sospechosos,
1.592 en vigilancia y 4.848 activos, casos positivos que se encuentran ingresados en estos momentos. Estamos hablando incluso de 479 menos que el día de ayer, que ya había sido menos que el día anterior. Y ya bajamos de la cifra de 5.000 casos activos. 21.029 muestras procesadas en el día de ayer nos permitió diagnosticar 912 pacientes con COVID-19, 63 menos que el día anterior y una positividad del 4,3%. De esta forma, ya en Cuba se han procesado 10.425.790 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, lo cual ha permitido identificar, diagnosticar 948.847 personas con la enfermedad, con el virus adquirido ya, que es el 1,1% de positividad de todas las muestras analizadas. Todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud procesando muestras en el día de ayer, los mayores porcientos en La Habana, el 21,9%, le sigue Ciego de Ávila, Villa Clara, Matanzas, Camagüey, Santi Espíritu, Pinar del Río, así, de todos los territorios, y los mayores porcientos en aquellos que la complejidad epidemiológica es un tanto mayor. Y fíjense que digo la complejidad epidemiológica y no precisamente la transmisión, porque Matanzas ahí aparece en el cuarto lugar, pero Matanzas hay que tener en cuenta que realiza pruebas a todas las personas que arriban por el aeropuerto internacional de esta provincia, que es una cifra bastante elevada. 6 provincias ayer, esta es con una positividad de las muestras analizadas superior al 5%. El próximo gráfico, Javier, me ayuda, dale. 6 provincias con una positividad mayor al 5%. Este es un número que habíamos llegado a tener 10, 11, ayer eran 9, hoy son 6. Realmente va disminuyendo el número de provincias que tienen una positividad elevada. Por debajo del 5%, 9 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Ahí lo tienen y se puede ver bien. Villa Clara, Guantánamo, Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, La Habana, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud, que en el día de ayer no diagnostica casos. Realmente son más las provincias que quedan por debajo del 5%. Y por encima de la media nacional, que ayer fue de un 4,3%, muy inferior al día anterior que había sido 5, 6 provincias: Santi Espíritus, Holguín, Camagüey, Las Tunas, Granma y la provincia de Cienfuegos. El geógrafo Roberto González nos ayudó con un gráfico donde se puede apreciar el total de muestras realizadas, ese lo que está pintado del color ese medio rosado ahí, que es el porciento de positividad y la tendencia hacia la disminución de la tendencia por la polinómica de quinto orden. Realmente se ve una reducción, incluso se dan cuenta que hay un momento en una parte del gráfico en el cual se incrementa el porciento de positividad, no obstante haber disminuido el total de muestras, lo cual muchas veces lo insistimos porque realmente tiene que ver con la transmisión que existe en esos momentos. Me aclaran que el color es fucsia, ¿no? Creo que es el color que tiene el gráfico ahí. Bien, del total de casos que se diagnosticaron ayer, de los 912,
911 son autóctonos y se diagnostica un solo caso importado en el día de ayer. Son cifras que van disminuyendo. Disminuyen tanto los autóctonos como los importados, aunque sigue predominando la transmisión autóctona de la enfermedad. El gráfico que muestra el comportamiento de los casos diagnosticados en los últimos 15 días, ahí lo tienen. 24.481 pacientes con COVID-19 en los últimos 15 días, por debajo de los 26.607 que teníamos ayer. El 99,6%, y este por ciento realmente no se modifica, son consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad en nuestro territorio, 24.771. Hoy, como se puede apreciar en el gráfico, 57 casos autóctonos menos que el día anterior. La cifra más baja que hemos tenido en estos últimos 15 días, y me comentaba el profesor Somarriba, que lleva todas las estadísticas, que la más baja desde el 11 de abril, que tuvimos 932 casos. Realmente se va logrando lo que para tanto ha trabajado todo el pueblo cubano, que es para reducir la incidencia de casos y donde la vacunación ha jugado un papel decisivo. 99,7% de los diagnosticados ayer, contactos de casos positivos ya diagnosticados, en el acumulado es el 98,7%. Como ya dije, un solo caso importado en el día de ayer, y esto hace que en el acumulado pues se mantenga casi la misma cifra, 11.852 casos importados durante toda la pandemia en nuestro país, el 1,2%, y se trabaja para precisar la fuente de infección de 2 de los que se diagnosticaron ayer. Ahora vamos a ver el comportamiento de la incidencia del número de casos por provincias y territorios. Ahí lo tiene. Occidente, con una imagen que realmente estimula el trabajo, pues ahí lo tienen. La Habana con 56 casos, Pinar del Río finalmente 48 casos en el día de ayer. Digo finalmente porque Pinar del Río ha trabajado muy duro para poder lograr el control de la transmisión. 25 en la provincia de Mayabeque, 17 en Artemisa y la provincia de Matanza, ratificando el control de la transmisión que tiene en su territorio. 10 casos en el día de ayer. El municipio especial Isla de la Juventud, sin diagnosticar casos en el día de ayer. El centro, con algunas cifras todavía elevadas, aunque también se aprecia una reducción. No obstante, Santi Espíritus con 173 y Camagüey con 166 son todavía cifras elevadas para el comportamiento de la enfermedad en nuestro país. 79 en Villa Clara, 29 en Ciego de Ávila y 21 en Cienfuegos. Una reducción también en estas provincias. Y el oriente de nuestro país, pues también disminuyendo los casos, no obstante Holguín todavía con una cifra elevada, 147 casos ayer, Las Tunas 66, Granma 41, la provincia de Santiago de Cuba con 19 casos y la provincia de Guantánamo con 15 casos en el día de ayer. El 52,5% de todos los diagnosticados del sexo femenino, en el acumulado es el 52,3%, el 8,5% de todos los que se diagnosticaron ayer, totalmente asintomático en el momento que se hizo el diagnóstico, y esto hace que en el acumulado el 13,7% pues haya sido asintomático en el momento que se diagnosticó. Menores de 20 años disminuyendo la cifra, no obstante todavía elevada. 149 en el día de ayer, que representa el 16,3%. De estos 149, 136 en edades pediátricas, y de estos 136,
en edades pediátricas 13 menores de 1 año, 5 menores de 6 meses y un recién nacido se diagnostica en el día de ayer con COVID-19. De 20 a 39 años de edad, 233. De 40 a 59, 295. Y el grupo de mayor riesgo, el de 60 años y más, se diagnostican ayer 235 casos con COVID-19. El 25,8% de todos los casos que se diagnosticaron en el día de ayer, que es una cifra todavía muy elevada, teniendo en cuenta el riesgo para estos pacientes. El comportamiento de los casos pediátricos en los últimos 15 días nos permite ver ahí que en este periodo se han diagnosticado 5.179 pacientes pediátricos, promediando 324 por día contra 354 que teníamos en el acumulado de la quincena hasta ayer. Hoy se puede apreciar también 56 casos pediátricos menos que el día anterior, la cifra más baja, 136, en estos últimos 15 días, y también me precisaba que la cifra más baja desde el 20 de mayo de este año. Realmente se viene produciendo un desescalamiento, como le llaman, una reducción en el número de casos. Como ya informé, un caso importado en el día de ayer, 6 menos que el día anterior, diagnosticado en la provincia de Matanzas, un viajero ruso procedente de Rusia, además el único extranjero que se diagnostica en el día de ayer, que este caso, que es un caso importado en nuestro país. Y ahora sí, el análisis del comportamiento o del diagnóstico de los casos autóctonos por provincias, por municipios, muy en detalle, como nos tiene acostumbrado ya la periodista Gisela García. Así es, gracias doctor. Hoy solo 2 provincias cubanas reportan casos en todos sus municipios. Es el caso de La Habana y Santi Espíritus. Vamos de inmediato entonces a mostrar la incidencia de la enfermedad por cada uno de los municipios del país. Hoy Cuba con un acumulado de 911 casos autóctonos, 57 casos menos que el día anterior, por lo que se ratifica la tendencia que expresaba el doctor Durán al desescalamiento de la transmisión autóctona. Comenzamos entonces por la más occidental de las provincias cubanas. Vamos a ver de inmediato cuál es el impacto de la enfermedad en Pinar del Río, hoy con un acumulado de 48 casos autóctonos, 32 casos menos y con una transmisión en 7 de sus 11 municipios. Consolación del Sur hoy confirma 13 casos, Pinar del Río 12, Minas de Matahambre 6, al igual que Viñales, San Juan y Martínez 4, al igual que La Palma, y el municipio Mantua solo reporta 3 enfermos de COVID-19. Artemisa hoy con 17 casos autóctonos, 32 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 9 de sus 11 municipios. Caimito hoy confirma 4 positivos, Artemisa 3, Bauta 2, al igual que San Cristóbal y Alquizar, Candelaria solo un caso positivo, al igual que los municipios de Bahía Honda, Mariel y San Antonio de los Baños. La Habana, con 56 casos autóctonos, sigue reduciendo su estadística, 16 casos menos en relación con el día anterior y con una transmisión en sus 15 municipios. Boyeros hoy confirma 9 positivos, Habana del Este 8, Playa 5, al igual que Arroyo Naranjo y La Lisa, 10 de octubre 4, al igual que Guanabacoa y Centro Habana, El Cerro 3, al igual que Plaza de la Revolución, San Miguel del Padrón 2, Habana Vieja solo un caso positivo, al igual que los municipios de Marianao, Cotorro y Regla. Mayabeque, 25 casos autóctonos en esta jornada, 19 casos más en relación con la precedente y con una transmisión en 9 de sus 11 municipios. San José, hoy con 7 confirmados, Bejucal 6, Jaruco 4, Guines 3, San Nicolás de Bari solo un caso positivo, al igual que los municipios de Santa Cruz del Norte, Batabanó, Melena del Sur y Nueva Paz.
Matanzas, 9 casos autóctonos, 2 casos más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 6 de sus 13 municipios. Calimete hoy con 3 casos positivos, Colón 2 y los municipios de Matanzas, Cárdenas, Unión de Reyes y Limonar solo reportan un caso positivo. Cienfuegos, 21 casos autóctonos en esta jornada, 11 casos más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 6 de sus 8 municipios. Cienfuegos hoy reporta 12 confirmados, Rodas 4, Abreus 2, Cumanayagua solo un caso positivo, al igual que los municipios de Palmira y Aguada de Pasajeros. Villa Clara hoy con 79 casos autóctonos, 41 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 11 de sus 13 municipios. Hoy Remedios con 21 casos, Santa Clara 15, Ranchuelo 9, al igual que Cifuentes, Santo Domingo 6, Quemado de Güines 5, Encrucijada 4, al igual que Sagua la Grande, Camajuaní 3, Caibarien 2 y Placetas solo reporta un enfermo de COVID-19. Santi Espíritus es la provincia cubana con mayores cifras en esta jornada, 173 casos autóctonos, 38 casos más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 8 municipios. Yaguajay hoy reporta 66 casos, Santi Espíritus 56, Trinidad 23, La Sierpe 7, al igual que Cabaiguán y Jatibonico, Tahuasco 6 y Fomento solo reporta un enfermo de COVID-19. Ciego de Ávila hoy con un acumulado total de 29 casos autóctonos, 9 casos más en relación con el día anterior y con una transmisión en 7 de sus 10 municipios. Ciego de Ávila hoy reporta 10 casos positivos, Majagua 6, Chambas 4, al igual que Morón, Florencia 3, Bolivia solo un caso positivo, al igual que el municipio de Ciro Redondo. Camagüey es la segunda provincia con el escenario epidemiológico más desfavorable, hoy con 166 casos autóctonos, 8 casos más en relación con el día anterior y con una transmisión en 11 de sus 13 municipios. Camagüey hoy confirma 64 casos, Guaymaro 23, Santa Cruz del Sur 17, Nuevitas 16, Minas 11, al igual que Najasa, Jimaguayú 6, Sibanicú 5, al igual que Florida, Esmeralda 4, al igual que el municipio de Carlos Manuel de Céspedes. Las Tunas hoy con 66 casos autóctonos, 11 casos más en relación con el día anterior y con una transmisión en 7 de sus 8 municipios. Hoy Puerto Padre con las mayores cifras, 25 casos positivos, le sigue Jesús Menéndez 13, Majibacoa 8, al igual que Las Tunas, Manatí 6, Colombia 4 y Amancio Rodríguez solo confirma 2 enfermos de COVID-19. Holguín sigue enfrentando una fuerte transmisión autóctona, es la tercera provincia cubana hoy con mayores cifras de contagio, 147 casos autóctonos, 2 más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 11 de sus 14 municipios. Banes hoy reporta 48 casos, Ivara 25, Báguanos 21, Holguín 20, Calixto García 11, Rafael Freire 8, Cacucún 5, Antilla 3, al igual que Cueto, Mayarí reporta 2 casos positivos y Urbano Honoris solo un enfermo de COVID-19. Granma con 41 casos autóctonos en esta jornada, 15 casos menos en relación con el día anterior y con una transmisión en 11 de sus 13 municipios. Buey Arriba hoy confirma 10 casos positivos, Cautocristo 9, Iguaní 5, Medialuna 4, Niquero 3, Bayamo 2, al igual que Campechuela, Río Cauto y Manzanillo. Bartolomé Mazó solo confirma un enfermo de COVID-19, al igual que el municipio de Guisa. Santiago de Cuba, hoy con 19 casos autóctonos, 9 casos más en relación con el día anterior y con una transmisión en 5 de sus 9 municipios. Palma Soriano hoy confirma 9 positivos, Santiago de Cuba 4, al igual que Tercer Frente, Songo La Maya solo confirma un caso positivo, al igual que el municipio de Mella.
Y la más oriental de las provincias cubanas, Guantánamo, hoy con 15 casos autóctonos, 30 casos menos en relación con el día anterior y con una transmisión en 4 de sus 10 municipios. Baracoa hoy con las mayores cifras, aunque solo 9 casos positivos, es una noticia alentadora para este municipio. Yateras 3 enfermos de COVID-19, San Antonio del Sur 2 y Guantánamo solo un caso positivo. Y el municipio especial, Isla de la Juventud, sin transmisión autóctona por COVID-19 en esta jornada. Reiteramos una tendencia a la disminución en el reporte de casos positivos autóctonos en todos los municipios del país. Doctor. Así, de esta forma, como tú lo has explicado, realmente la tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 en estos últimos 15 días disminuye en Cuba y disminuye en todos sus territorios, todas sus provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Cuba termina esta quincena con una tasa de 221,4 por 100.000 habitantes y las 6 provincias que mantienen las tasas de incidencia más elevadas se ven ahí, se puede apreciar que son incluso tasas muy inferiores a las que llegaron a tener en un momento determinado. Santi Espíritu con 721, Pinar 590, Camagüey 546, Las Tunas 416,7, Holguín 305,4 y Villa Clara ya con una tasa de 247,2. Santiago de Cuba con 54, Matanzas con 28,1 y el municipio especial Isla de la Juventud con 3,6 por 100.000 habitantes, las 3 tasas más bajas de nuestro país. Y vamos a ver la parte positiva de los municipios donde se evidencia una mayor disminución por COVID-19 en estos últimos 15 días. Y ahí tienen, se acuerda que lo encabezaba el municipio especial Isla de la Juventud. Bueno, pues Perico, de la provincia de Matanza, en primer lugar, el municipio especial Isla de la Juventud, Jagüey Grande, Moa, Manuel Tames, Cárdenas, Niceto Pérez, Guantánamo, Venezuela, Jovellano, estos con tasas por debajo de 20 por 100.000 habitantes. Con tasas entre 20 y 29, Pedro Betancur, Songolamaya y Limonar, y con tasas bajas, pero de todas formas dentro de este grupo las más altas, entre 30 y 40, pues Santiago de Cuba, Bayamo, Matanzas y Baraguá, que son los municipios que tienen las tasas más elevadas dentro de los demás bajas tasas de incidencia en estos últimos 15 días. De esta forma, en Cuba, de los 948.847 pacientes que se han diagnosticado hasta el día de ayer, se mantienen activos ingresados 4.848, que es la cifra más baja que hemos tenido en estos últimos 3 meses, el número de casos activos. Incluso estamos hablando de una reducción con respecto al día anterior, y de ellos 4.718, el 97,3%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, reiteramos condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 9 personas con COVID-19, con lo cual ya en toda la pandemia en Cuba han fallecido 8.210 personas con la enfermedad. Eso hace que la tasa de letalidad se mantenga en el 0,86%, por debajo del mundo 2,03%, por debajo de la región de las Américas 2,45%, pero un tanto alta para los propósitos de lo que se realiza en nuestro país. 2 evacuados, 55 retornados después de hecho el diagnóstico, y ayer 1.382 personas se fueron de alta de nuestros hospitales, de sus domicilios, 470 más que los que se diagnosticaron ayer. Esto hace que el número de activos pues sigan disminuyendo
como se pudo apreciar en la información que dimos, y hace que el número de pacientes recuperados de la enfermedad se incremente a 935.732 pacientes, que es el 98,6% de todos los que se han diagnosticado en nuestro país. Los pacientes con COVID-19 en salas de terapia intensiva disminuyendo todavía con cifras elevadas, 130 en el día de hoy, incluso 2 menos que el día anterior, y 48 críticos y 82 graves, que realmente con un estado delicado de su salud. Y finalmente, el gráfico que muestra el comportamiento de la pandemia, el próximo, Javier, el que le sigue después, ese, gracias. El comportamiento de la pandemia, ahí lo tienen, y se puede apreciar con un esfuerzo, porque está un poco chiquito, que en los primeros 26 días del mes de octubre se han confirmado 66.370 casos con COVID-19. Un promedio de 2.553, alto, no le resto importancia, aunque comparado con los 7.434 que tuvimos en el mes de septiembre, pues se aprecia una reducción. Y lamentablemente han fallecido 724 personas, lo cual hace un promedio, como se puede ver ahí en el gráfico que se acaba de poner, de 28 fallecidos diariamente, elevado, pero si lo comparamos con los 3 meses anteriores, indiscutiblemente no cabe duda de que el mes de octubre va a terminar con indicadores inferiores al comportamiento que veníamos teniendo, y en lo cual indiscutiblemente ha sido decisivo el comportamiento de la vacunación en nuestro país, que podemos verlo ahora en el gráfico a continuación, donde ya se ha incrementado el porciento de personas vacunables que se le ha aplicado una primera dosis a 100,3%. Dirán, ¿cómo que 100? Sí, porque se van incluyendo personas que ya se van recuperando de la enfermedad, que van cumpliendo los 2 meses después de la enfermedad, y realmente se va incrementando. En cuanto a segundas dosis, ya el 90% de los vacunables con segunda, el 69,3% con tercera y el 72,2% con esquema completo de vacunación. Si hacemos el análisis contra la población total, pues estamos hablando del 87,8% con primeras dosis, 79% con segunda, 60,6% con tercera y 63,2% con esquema completo. Son porcientos que incluso queremos que se incrementen, no obstante queda claro que la persona que tiene entre una dosis y otra hay que esperar el tiempo que corresponde para poner las próximas dosis que están establecidas. Y ya con prácticamente 25.436.117 dosis de vacunas, de candidatos vacunales aplicados, de los cuales el mayor por ciento, 15.099.000, son vacunas elaboradas con los científicos y por nuestro país para aplicársela a su población. Hasta aquí, Gisela, el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, mostrando un cierto control, de toda forma con un riesgo todavía elevado, por lo que seguimos reiterando la necesidad de la protección de todas las personas para acabar de consolidar la reducción en la transmisión. Hoy por segundo día consecutivo por debajo de los 1.000 casos confirmados. Así es. Son buenas noticias, noticias alentadoras hasta este momento, pero se insiste en la prudencia, en la cautela y en la autorresponsabilidad. Las gracias, doctor. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en la nación. Hoy la nación con 912 pacientes diagnosticados de COVID-19 y lamentablemente 9 fallecidos
como consecuencia de la enfermedad. 3 provincias cubanas hoy con 3 dígitos, pero por debajo de los 200 confirmados. En primer lugar, Santi Espíritus, Camagüey y Holguín. Nosotros nos vamos a una pausa porque hoy es miércoles de psicología. Miércoles de psicología. En esta transmisión nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami. Le doy los buenos días y por supuesto recibo, ya lo ha anunciado desde la presentación, a la doctora María del Carmen Yantá Abreu, miembro del Grupo Nacional de Psicología. Bienvenida, doctora. Un gusto tremendo tenerla hoy en nuestra transmisión. Bueno, buenos días también para ti, para el colectivo y para la teleaudiencia, y también un gusto poder compartir estas experiencias con ustedes. ¿Cómo ha impactado, doctora? Y es el tema que nos ocupa en el día de hoy durante nuestra emisión. ¿Cómo ha impactado la COVID-19 en los pacientes con cáncer? Hablamos de psicología y por supuesto usted se preguntará, bueno, ¿cómo que impacto? Bueno, impacto emocional. ¿Cómo ha impactado emocionalmente en estos pacientes oncológicos? Realmente es muy importante, primero, Gisela, hablar de que un diagnóstico de cáncer genera un distrés emocional. Las personas han tenido que realizar o poner en marcha sus mecanismos de afrontamiento y de ajuste a la enfermedad. Eso de alguna manera también los prepara para esta nueva situación. Esa es nuestra experiencia. Pero quiero hacer un comentario. Estamos en el llamado mes rosa, que es el mes de octubre, el mes donde muchos países actúan en la lucha contra el cáncer. En este sentido, cáncer es sinónimo de muerte, de sufrimiento, de dolor, incluso. Al inicio tú decías la terrible enfermedad. Realmente estamos tratando, en un programa de educación en cáncer, tratar de desmistificar estos criterios que se tienen sobre la enfermedad. O sea, tratar de educar a la población en los comportamientos saludables, en el autocuidado, siempre que se hace énfasis en que el principal carcinógeno es el comportamiento irresponsable del hombre. Por supuesto que estos pacientes, aun cuando estén preparados para estos eventos de distrés emocional, la COVID ha presentado una impronta, como mismo le ha pasado para toda la población. Y ellos pues se sienten también vulnerables por el propio decursar de la enfermedad, de los tratamientos, que incluso tienen un efecto inmunosupresor sobre su sistema, ¿verdad?, inmune. También porque no es solo el padecimiento de un cáncer, es también el padecimiento de otras enfermedades que aumentan el riesgo de este padecimiento, y también porque esta enfermedad puede aparecer en los diferentes estadios evolutivos, o sea, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la senectud. Y esto sí también es algo que nosotros tomamos muy en cuenta, porque el impacto también lo condiciona la etapa evolutiva en la que el paciente se encuentra. Esto ha condicionado esta nueva realidad, que nuestros pacientes hayan tenido que adaptarse, por ejemplo, a la telemedicina. Eso nunca lo habíamos experimentado. Muchos pacientes también tuvieron que retrasar sus tratamientos, las visitas a su centro hospitalario, que les genera incluso ambivalencia, les genera temor, les puede generar también seguridad, se han visto limitadas precisamente por esa conducta de protección. La experiencia personal que tenemos y también de muchos colegas es que en nuestras consultas, los motivos de consulta generalmente no están tan enfocados a la COVID, sino precisamente a sus mecanismos de regulación para hacer o afrontar adecuadamente la enfermedad. Esto no es menos cierto que la COVID también le pone una impronta. Claro. O sea, ellos han sentido tristeza, miedo, ansiedad, a veces desolación, a veces inseguridad, incertidumbre, aspectos como nosotros lo habíamos dicho anteriormente, que los pacientes de nosotros están bastante entrenados, por decirlo de alguna manera, para poder compensar estas situaciones. Pero no es menos cierto, Gisela, que esta impronta ha desarrollado incluso miedos específicos como miedo al contagio,
miedo incluso a enfermarse y no rebasar la enfermedad. Miedo no solo por ello, miedo también por sus familiares queridos, por sus amigos, teniendo en cuenta la repercusión negativa que ha tenido esto a nivel de población. Pero muchos se han recuperado, doctora. ¿Cuáles han sido las vivencias en este sentido, las vivencias emocionales de estos pacientes ya recuperados o convalecientes de COVID-19? Las experiencias han sido muy positivas. Realmente lo han visto como un proceso de crecimiento personal. Han reestructurado sus estilos de afrontamiento, han desarrollado conductas prosaludables, proactivas, o sea, centradas en el autocuidado. Han sido personas también que han permitido dar testimonio de sus experiencias, y estas experiencias de alguna manera se socializan y ayudan a otras personas en este mismo contexto. Por lo tanto, como nosotros decimos también, hay personas que esto le ha dado un giro de 180 grados a su vida, y entonces el vivir al diario es como esto ha tributado a su propio bienestar, con independencia, como habíamos dicho, de ese impacto que es innegable y que no es solo el miedo, porque existe también el miedo al miedo, y eso es angustia y hay que tener cuidado. Cuando nosotros hablamos de autorregulación de conducta y de mecanismos que permitan ayudar a las personas a afrontar a esto, el miedo no creo que sea la mejor opción en este sentido. ¿Cuánta experiencia vivida? Qué bien, en el Instituto Nacional de Oncología, porque sé que trabaja allí, está al frente del grupo. Hoy conversamos sobre el impacto de la COVID-19 en pacientes con cáncer, pero también pulsamos el acontecer de la COVID-19 por cada una de las provincias cubanas, y en Santiago de Cuba vamos a hacer nuestro próximo enlace. Y es que las consultas para niños convalecientes de COVID-19 se consolidan en esta provincia oriental con la participación de equipos multidisciplinarios de salud, agradecido por padres y niños. Las atenciones a niños convalecientes a la COVID-19 en Santiago de Cuba se aseguran, aun cuando requieren de un accionar en el sistema de comunicación con las familias y donde las áreas de salud tienen misión importante. Vinimos mediante una doctora que vino aquí, es amistad de nosotros, y lleven a la bebé para que ella vea todo lo que puede salir de la COVID, porque la COVID deja secuelas, ¿entiendes? Y entonces nos dirigimos, porque realmente hay una bebé y tiene un futuro por delante. Equipos multidisciplinarios se encargan del tratamiento oportuno en niños que enfermaron y apuestan por el seguimiento clínico dadas las secuelas que deja el virus. El hecho de la extensión misma del periodo de confinamiento de la enfermedad a la que todos nos hemos visto imbricados ha originado en los niños adiciones a la tecnología, por ejemplo, en unas de las cosas fundamentales. Ha habido en algunos, en la gran mayoría, aumento del apetito, porque ese mismo estado le da por estar picando constantemente, quieren comer diferentes cosas, etc. Y además los trastornos del sueño. Si necesarias son estas consultas, también es vital la preocupación de las familias para cuidar de nuestros infantes y evitar padecimientos asociados al nuevo coronavirus. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Díaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos en esta emisión hablando del impacto de la COVID-19 en pacientes oncológicos con la doctora María del Carmen Yantá Abreu, quien es jefa de la atención psico-oncológica en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología, ubicado acá en la capital del país. Doctora, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para estos pacientes una vez ya han padecido la COVID-19? Qué bien, Gisela, y yo diría que hay recomendaciones para los que han padecido, pero también recuerden que la pandemia no ha terminado, y lo decía el profesor hoy en la mañana. Claro. Hay que mantener una serie de medidas también para la prevención, ¿verdad? Y de hecho incluso conductas de promoción de salud que tributen al bienestar de las personas. En este sentido, yo me atrevería a decir que una de las recomendaciones fundamentales es el autocuidado. El autocuidado implica una conducta de responsabilidad hacia la salud, implica adherirse a los protocolos que están establecidos para población general, pero también para estos pacientes por sus características y la impronta que le pone la enfermedad. Hay personas donde el autocuidado no ocupa un lugar importante en la estructura jerárquica motivacional, por lo tanto no desarrolla conductas pro salud. Y esta para mí es un elemento, muy importante. Vital. Sí, efectivamente es un elemento vital.
Otra recomendación que yo daría es el tema de la información. El tema de la información, incluso lo hemos trabajado en otros programas, es un tema muy importante porque va muy de la mano con los pacientes con cáncer. Y es el tema de la comunicación de las malas noticias, o sea, qué decir, cómo decir, dónde decir, a quién decir, en función de las fortalezas de las personas. Y ha habido una sobresaturación de la información, incluso informaciones falsas, los rumores que también han circulado con relación a todo el tema de la COVID. Y yo creo que este tema de la información habla de que un paciente bien informado es un paciente que desarrolla una conducta adecuada. O sea, aquí lo importante es no pasarnos, pero llegar al objeto diana que nosotros nos proponemos. Y a veces en estos pacientes hay un tema que se llama la conspiración del silencio. O sea, se le niega información a los pacientes por miedo a que haya un desbordamiento emocional. Y ojo con esto, porque esto no ayuda. O sea, la conspiración del silencio es como que yo sé que tú sabes que yo sé, pero todo el mundo se comporta como si nadie supiera nada. Esto no es bueno, esto no es adecuado, incluso esto no es ético. Claro, la información hay que darla en función de la fortaleza y la capacidad que pueda tener el paciente para asumir el costo emocional de un diagnóstico como este o de una información como esta. El hecho del diagnóstico, de la información, para mí también es muy importante porque seguimos dando información y a veces es un bombardeo de información y a veces no es la más adecuada. Para eso están ustedes, los especialistas profesionales de la salud, en función de ayudar al paciente a diagnosticar su proceso y también enfrentarlo con las mejores herramientas. Correcto, eso es extremadamente importante. O sea, y ahorita se hablaba aquí del trabajo en equipo, de la relación interdisciplinaria, donde pues todo el mundo debemos hablar un lenguaje que sea un lenguaje que permita la regulación de esa conducta. Otro aspecto, si a mí me dijeran de prioridad, fuera el tema de la búsqueda de ayuda médica. O sea, los pacientes tienen que saber, los pacientes tienen que conocer, incluso los pacientes tienen que tener una capacidad de autoobservación adecuada, porque ante la aparición de los primeros síntomas deben de realizar una conducta responsable en busca de la salud. O sea, no se deben dilatar los tiempos de decisión en busca de la ayuda médica porque esto tiene un costo y aquí esto se ha visto incluso casi todas las mañanas cuando ustedes pues explican y hacen referencia a lo que está pasando. Ese es otro tema importante. Otro tema importante para estos pacientes es la ventilación emocional. O sea, identificar qué está pasando conmigo, qué yo estoy sintiendo, verlo como normal, o sea, no autocastigo, buscar la ayuda médica para esa ventilación emocional, o sea, identificarlo y expresarlo adecuadamente también es otro aspecto importante. Vamos a hacer un alto en nuestra conversación, doctora, porque tenemos un enlace directamente con la provincia de Artemisa. La licenciada en enfermería, Yanes Sierra, es integrante del contingente médico cubano Henry Reeve en esta provincia. En entrevista con un equipo de nuestros corresponsales, esta profesional compartió la experiencia de su más reciente misión internacionalista. Al noble empeño de repartir amor se suma la artemiseña Yanes Sierra, una enfermera miembro de la brigada Henry Reeve que hace varios meses combatió la COVID-19 en el estado de Qatar. Eso es un estado que se encuentra en el Medio Oriente. Ahí fuimos una brigada de 350 colaboradores entre enfermeras y médicos y fuimos a trabajar para el hospital de Wuhan, un hospital que existe en Qatar donde trabajan médicos, es un hospital cubano en Qatar. Fue una experiencia muy bonita la que viví allí. Es una satisfacción muy grande verlos llegar muy mal y después poderlos ver irse sanos y salvos. Y siempre que tú le mencionaras que eras de Cuba, siempre hablaban de Fidel Castro. Te decían Cuba, Fidel. Cuba se reconoce en el mundo entero por la figura de Fidel Castro. Y allí cuando nos fuimos nos agradecieron mucho todo el trabajo que realizamos por 17 meses en ese país. Para un cubano en cualquier país del mundo que va a cumplir una misión internacionalista es una responsabilidad muy grande. Primero, porque tiene que tener el nombre de Cuba muy en alto. El compromiso es ir a Qatar y librar a ese país de la COVID-19. Y eso lo logramos. Cuando nosotros llegamos allá, había más de 5.000 y 6.000 casos diarios. Y pudimos llevar esa cifra hasta 38, 48. Fue un trabajo muy duro. Como decía Fidel, el que no es capaz de ayudar a otros no podrá ser nunca capaz de ayudarse a sí mismo. Es una deuda que teníamos con la humanidad. También el colaborador hoy en Cuba que sale tiene mucho el apoyo de la familia, de mi esposo, de mi hijo, de mi madre. Lamentablemente perdí a mi padre estando allá de misión en el mes de agosto.
Eso fue un momento muy duro para mí, pero nunca me faltó el apoyo de mis compañeros ni de nada. Sientes un dolor porque dices, has salvado tanta gente y no fuiste a salvar el tuyo, pero así es esta enfermedad. Pero bueno, estoy muy feliz de pertenecer a Henry Reef y aquí estamos, para trabajar aquí en Cuba y donde Cuba le da falta en el mundo. Alexander Sosa y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Testimonio de entrega y compromiso en el contexto de la pandemia de COVID-19. Doctora, ¿cuáles serían otras recomendaciones para los pacientes oncológicos, atendiendo a que ellos ya han aprendido a vivir con su enfermedad también en este contexto, a controlar los estados emocionales de ansiedad, de estrés, de fatiga pandémica? ¿Cuáles serían otras recomendaciones? Claro, y me recuerdas algo, ¿no? Lo de la fatiga pandémica, que también es a población supuestamente sana, pero también a nuestros pacientes. Igual el síndrome de la cabaña, o sea, eso de aprender ahora a reincorporarme y salir de mi zona de confort para poder iniciar mis actividades sociales, que por supuesto va a ser gradual, como habíamos dicho, y de forma escalonada. Aprender técnicas que también tributan a ese bienestar, como son aprender las técnicas de relajación, aprender meditación, incluso aprender técnicas de relajación con visualización, técnicas de solución de problemas, o la optimización del tiempo de forma eficaz, técnicas para mejorar la comunicación interpersonal, porque el confinamiento también ha traído una serie de vivencias negativas en función de las relaciones interpersonales que se establecen en la convivencia que ha llevado esta situación. Otro aspecto importante yo creo que también es la búsqueda de apoyo. Estos pacientes generalmente tienen un estilo de afrontamiento que la búsqueda de apoyo sobresale, y esto pues le da como fuerza para hacerse cargo de su situación y se sienten pues queridos, amados, que eso es importante también. Elevar la autoestima, o sea, amarse, quererse, comprenderse y aceptarse aún en esta situación. Otra cosa importante es utilizar adecuadamente las bondades que se han puesto en función de ello, como es la reestructuración de los servicios que se han hecho. Pongo el ejemplo en el Instituto Nacional de Oncología. Otra cosa en este sentido. Existe una consulta, ¿no? Sí, ahí hay consultas especializadas de psicooncología. Incluso nosotros creamos una línea de ayuda, una línea de ayuda que ha tenido muy buena aceptación en la población, que se hizo pública, y también grupos de WhatsApp, por donde nosotros estamos ofreciendo orientación y apoyo, no solo incluso a los pacientes, que yo sé que estamos un poco limitados en tiempo y no me quiero extender, pero esto no ha impactado solo a los pacientes, esto ha impactado a la familia, esto ha impactado a los cuidadores primarios e incluso al propio personal de salud, como aquí se había dicho, y también pues la ayuda psicológica, el acompañamiento psicológico se deriva no solo al paciente, sino a la familia, a los acompañantes y también pues al profesional de la salud. Fíjate, Gisela, mi experiencia es que a veces incluso los familiares están más desbordados emocionalmente y más desajustados emocionalmente que el propio paciente. ¿Cómo lo ha vivido usted desde el ámbito personal? ¿Cómo lo ha vivido la doctora María del Carmen Yantá atendiendo a estos pacientes, también interconsultando continuamente los diferentes procesos que quedan después de padecer la COVID-19? Sabemos que las secuelas son severas y me imagino que en los pacientes oncológicos también se evidencian. Seguro. Bueno, en el plano personal también ha sido una experiencia gratificante, incluso también de crecimiento, porque hemos tenido que abordar técnicas de intervención y de acompañamiento que no estábamos acostumbrados. En este sentido estoy hablando de los grupos de WhatsApp, grupos que han tenido muy buena aceptación dentro de la población, y en este sentido les decía, hay muchos centros que pasaron a ser centros COVID, otros que primó más la telemedicina. Nosotros seguimos, el instituto siguió trabajando día a día con nuestros pacientes. Claro, no iban todos los pacientes y hubo una reducción en función de las necesidades y las urgencias de los pacientes, pero en este sentido les digo que fue una experiencia gratificante. Nosotros seguimos, igual que toda la población, en un inicio nos tuvimos que preparar porque también nos sentimos impactados como personas, o sea, el miedo al contagio, el miedo a contagiar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, pero sin duda ha reportado más ganancias que perjuicio, eso sí lo puedo decir, y no solo yo, mi colectivo, o sea, todas las psicólogas
y el equipo que trabaja conmigo pues ha tenido esa misma experiencia. Hemos estado donde nos han necesitado nuestros pacientes y hemos así hecho el acompañamiento, no solo a partir de la telemedicina, los WhatsApp, la línea de ayuda, sino que también lo hemos hecho cara a cara con la debida protección. Un mensaje de amor, un mensaje de cuidado, de acompañamiento en el contexto de la COVID-19 para estos pacientes oncológicos y que bien son atendidos por el Grupo Nacional de Psicología, en este caso también por el Grupo de Psico-Oncología del Instituto Nacional de Oncología y Radiología. Las gracias, doctora, por su presencia en nuestra emisión, por atraernos estos temas tan interesantes, también cómo ha impactado la enfermedad en pacientes con cáncer. Las gracias y ojalá la tengamos en otro momento para compartir otras experiencias. Así ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Cuba confirmó en esta jornada 912 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 9 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Baja la curva de confirmados y de activos, pero hay que cuidarse más. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.